Imagine una ciudad que ha estado en pie directamente sobre el agua desde hace 1500 años. No a la orilla de un río, sino en medio de una laguna, sobre pilotes de madera clavados en el fondo fangoso. Cada otoño e invierno el mar sube, inunda las calles, las plazas y las primeras plantas de los edificios. La gente hace tiempo que se ha acostumbrado a esto, pero hoy el agua sube cada vez más, y el mundo entero se pregunta: ¿cuánto tiempo más podrá resistir Venecia? ¿Y si llegará aquel día en que finalmente quede bajo el agua? Suscríbase, será interesante. Venecia se encuentra sobre 118 pequeñas islas, separadas por una densa red de canales. Se encuentra en el mar Adriático, en la parte noreste de Italia, en una espaciosa laguna poco profunda, con una superficie de unos 550 kilómetros cuadrados. La laguna está separada del mar abierto por estrechas franjas de tierra que se llaman lido. A través de varios pasos en estas franjas, el agua del mar penetra libremente en la laguna y la abandona, obedeciendo a las mareas y bajamares. La construcción de la ciudad comenzó en los siglos V y VI de nuestra era. Los habitantes de la parte continental de Italia huyeron aquí, escapando de las incursiones de tribus bárbaras, germanos y hunos. Las islas pantanosas parecían un refugio seguro, ya que los enemigos simplemente no podían llegar a la gente sin botes y sin conocer los canales poco profundos. Así, el miedo y la lucha por la supervivencia convirtieron un lugar aparentemente totalmente inapropiado en la cuna de una de las ciudades más grandes de la historia de la humanidad. Los constructores de Venecia resolvieron una tarea que al principio parece imposible. En el fondo blando y fangoso de la laguna clavaron millones de pilotes de madera, principalmente de aliso y alerce. Estas especies de árboles poseen una propiedad asombrosa, en condiciones de estar constantemente bajo el agua, sin acceso al oxígeno, no se pudren, sino que con el tiempo se convierten en algo parecido a la piedra. Sobre los pilotes se colocaron losas de piedra y ya sobre ellas se levantaron los edificios. Durante varios siglos, Venecia siguió siendo una de las potencias más ricas e influyentes del mundo. Controlaba las rutas comerciales entre Europa y el Oriente, su flota dominaba el Mediterráneo, y los mercaderes traían aquí especias, seda, piedras preciosas y oro. Los magníficos palacios, iglesias y plazas que hoy admiran los turistas fueron construidos precisamente en aquellos años de apogeo, en los que Venecia podía permitirse todo. El problema de las inundaciones ha existido en Venecia siempre, desde la misma fundación de la ciudad. Sin embargo, lo que antes era un inconveniente poco común, con el tiempo se ha convertido en una amenaza constante. No se trata solo del cambio climático y la subida del nivel del mar, la propia ciudad se está hundiendo gradualmente en el suelo blando de la laguna. Este proceso se llama hundimiento o subsidencia y siempre ha ocurrido en Venecia. Sin embargo, en el siglo XX se aceleró bruscamente. En la primera mitad del siglo XX, las empresas industriales comenzaron a desarrollarse activamente en el continente, en la vecindad de Venecia. Para las necesidades de las fábricas, se bombeaban aguas subterráneas de la tierra en volúmenes enormes. Esta se convirtió en una de las principales razones por las que la ciudad comenzó a asentarse mucho más rápido que antes. Según las estimaciones de los científicos, solo durante el siglo XX, Venecia descendió unos 23 centímetros. Cuando se descubrió esto, se prohibió el bombeo de agua y el asentamiento se ralentizó, aunque no se detuvo por completo. El principal fenómeno natural que sufre Venecia se llama acqua alta, que traducido del italiano significa agua alta. Este es un fenómeno especial en el que el nivel del agua en la laguna sube por encima de la marca de 80 centímetros sobre el nivel medio del mar. Es a partir de esta marca que el agua comienza a inundar las partes más bajas de la ciudad, sobre todo la famosa Plaza de San Marcos, situada en una de las zonas más vulnerables.
El agua alta ocurre durante la coincidencia simultánea de varias circunstancias desfavorables. En primer lugar están las mareas, que son especialmente altas en ciertos periodos del ciclo lunar. En segundo lugar, los fuertes vientos del sur y del sureste que empujan el agua del mar Adriático directamente a la laguna. En tercer lugar, la baja presión atmosférica, con la cual la superficie del agua resulta ser algo más alta de lo habitual. Cuando los tres factores coinciden, el agua es capaz de subir mucho. La inundación más destructiva en la historia de Venecia ocurrió en noviembre de 1966. El nivel del agua subió entonces casi 194 centímetros por encima de lo normal. Toda la plaza de San Marcos quedó bajo el agua. Las primeras plantas de la mayoría de las casas fueron inundadas, y obras de arte inestimables, libros, manuscritos y objetos cotidianos fueron destruidos irreversiblemente o dañados seriamente. Este evento catastrófico obligó a Italia y a todo el mundo a mirar de forma diferente el problema de Venecia. Después de la inundación de 1966, el gobierno italiano declaró Venecia como Patrimonio Nacional que necesita protección. Comenzaron largas disputas sobre cómo salvar exactamente la ciudad. Científicos, ingenieros, políticos y figuras públicas no pudieron llegar a un acuerdo durante décadas. Algunos propusieron elevar los malecones y las primeras plantas de los edificios. Otros hablaron de barreras móviles en las entradas de la laguna. Otros insistieron en una revisión radical del concepto mismo de la vida en la ciudad. La frecuencia de las inundaciones en Venecia ha aumentado notablemente en las últimas décadas. Si a principios del siglo XX el agua alta ocurría unas pocas veces al año, a finales de ese mismo siglo, este fenómeno comenzó a ocurrir decenas de veces anualmente. En años individuales, el número de inundaciones superó las 100 en 12 meses. Los venecianos se ven obligados a tener en casa botas de goma especiales y pasadelas de madera para desplazarse por las calles inundadas. La subida del nivel del mar, relacionada con el cambio climático, hace que la situación sea aún más preocupante. Los científicos han calculado que durante el siglo XX el nivel del mar en el Adriático creció unos 12 centímetros. Las previsiones para el futuro son aún menos alentadoras. Si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen, para finales del siglo XXI el nivel del mar podría subir otro medio metro o más. Para Venecia, que ya se encuentra muy baja, incluso unos pocos centímetros adicionales significan un empeoramiento brusco de la situación. En 1984, el Parlamento italiano aprobó una ley especial sobre la protección de Venecia. Después de años de investigación y debate, en 2003 comenzó finalmente la construcción de un sistema de barreras móviles que recibió el nombre de MOSE. Esta palabra es una abreviatura del nombre italiano que se puede traducir como módulo electromecánico experimental. Además, es consonante con el nombre del profeta bíblico Moisés, quien, según la tradición, apartó las aguas del mar. El sistema MOSE representa una estructura de ingeniería que no tenía análogos en el mundo en el momento del inicio de la construcción. Consta de 78 enormes escudos metálicos que, en estado inactivo, descansan en el fondo de la laguna en cajas de hormigón especiales. Estos escudos están instalados en 3 pasos entre la laguna y el mar abierto, a través de los cuales el agua del mar entra en Venecia. Ante la amenaza de inundación, los escudos se elevan y bloquean estos pasos. Cada uno de los escudos metálicos del sistema MOSE tiene dimensiones impresionantes. La anchura de un escudo es de unos 20 metros. La altura, dependiendo de la profundidad del paso, es de 18 a 28 metros. Y el espesor es de unos 4 metros. Cuando el escudo yace en el fondo, su cavidad está llena de agua. Para elevarlo, el agua se sustituye por aire comprimido. Bajo la acción del aire, el escudo flota, girando sobre una bisagra, y se coloca verticalmente, creando una barrera para las olas del mar.
El sistema MOSE protege 3 pasos marítimos hacia la laguna, en la isla de Lido, en la isla de Malamocco y en la isla de Chioggia. Cada uno de estos pasos tiene sus propias características, diferentes anchuras y profundidades, diferentes naturalezas de las corrientes. Por lo tanto, los escudos en cada uno de los pasos difieren ligeramente en tamaño y están dispuestos en varias filas para formar una barrera fiable, incluso con un fuerte oleaje. La construcción del MOSE se prolongó durante muchos años y estuvo acompañada de numerosos escándalos. Inicialmente se planeó completar los trabajos para el año 2011. Sin embargo, los plazos se pospusieron una y otra vez. El coste del proyecto creció constantemente y al final superó los 6.000 millones de euros, lo que es significativamente más que los presupuestos iniciales. Para colmo, en 2014 estalló un escándalo de corrupción a gran escala. Varios funcionarios y contratistas fueron arrestados bajo la acusación de malversación de fondos públicos. A pesar de todos los retrasos y escándalos, el sistema MOSE fue finalmente puesto en funcionamiento. La primera prueba a gran escala tuvo lugar en octubre de 2020, durante una fuerte inundación. Los escudos se elevaron y retuvieron el agua, mientras que fuera de la laguna el nivel del mar superó los 130 centímetros. Dentro de la ciudad se mantuvo en una marca bastante aceptable. Para los venecianos esto se convirtió en una verdadera fiesta. Por primera vez en muchos años vieron una protección real. Desde entonces, el sistema MOSE ha sido activado varias decenas de veces. Los escudos se elevan cuando los meteorólogos pronostican una subida del agua por encima de los 110 centímetros. La decisión de encender el sistema se toma con antelación, por lo general 4 o 5 horas antes del pico esperado de la marea. Durante este tiempo, los escudos tienen tiempo de elevarse y los barcos que se encuentran en la laguna tienen tiempo de anclar o entrar en el puerto. Los ecologistas y los científicos tienen sentimientos encontrados sobre el sistema MOSE. El principal temor es que las barreras cerradas interrumpen el intercambio natural de agua entre la laguna y el mar. La laguna de Venecia es un ecosistema único, hogar de cientos de especies de peces, aves y otros animales. Cuando los escudos están cerrados, el agua de la laguna no se renueva. Si las barreras permanecen cerradas con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo, la laguna puede comenzar a contaminarse y su ecosistema puede sufrir. Venecia se enfrenta a otro problema serio. Un flujo enorme de turistas la destruye no peor que las inundaciones. Cada año llegan a la ciudad de 20 a 25 millones de personas, mientras que los residentes permanentes que quedan aquí son menos de 50.000. Aunque en los años 50 del siglo pasado se contaban casi 180.000. Los flujos turísticos y los enormes cruceros que hasta hace poco entraban directamente en la laguna levantaban olas que destruían las orillas de los canales y los cimientos de las casas. El hundimiento del suelo bajo Venecia continúa hoy en día, aunque mucho más lentamente que en el siglo pasado. La causa no es solo el peso de los edificios, sino también procesos geológicos en la corteza terrestre. El suelo de la laguna consta de capas alternantes de arcilla, arena y limo. Bajo la presión multisecular de las construcciones y su propio peso, estas capas se compactan gradualmente y la superficie de la Tierra desciende lenta pero inexorablemente. Para entender la magnitud del problema, basta con mirar fotografías antiguas y compararlas con lo que se ve en Venecia hoy en día. En las imágenes de principios del siglo XX, los primeros escalones de muchos edificios que bajan al agua sobresalen claramente por encima de la superficie. Hoy, estos escalones han quedado completamente bajo el agua. Según diversas estimaciones, durante el último siglo, Venecia ha descendido con respecto al nivel del mar unos 30 centímetros, si se tiene en cuenta tanto el hundimiento del suelo como la subida del agua. Las autoridades italianas y la administración municipal de Venecia están tomando otras medidas para proteger la ciudad, además del sistema MOSE. En varias zonas se está llevando a cabo el refuerzo de los malecones y las orillas de los canales.
Algunas plazas fueron elevadas un poco con la ayuda de un relleno especial. Las primeras plantas de muchos edificios históricos se impermeabilizan para que el agua no penetre en las paredes y no destruya los cimientos. Todas estas son medidas importantes, pero todas ellas tienen un carácter parcial y no resuelven el problema en su conjunto. Los puntos débiles del sistema MOSE son bien conocidos por los especialistas. En primer lugar, los escudos están diseñados para una subida máxima del agua de unos 3 metros. Si el nivel del mar continúa creciendo, como predicen algunos climatólogos, este margen puede resultar insuficiente en solo unas pocas décadas. En segundo lugar, las estructuras metálicas que se encuentran constantemente en el agua del mar están sujetas a la corrosión y requieren un mantenimiento técnico continuo. El mantenimiento del sistema MOSE en estado de funcionamiento resulta muy caro. Según los datos disponibles, los gastos anuales de mantenimiento técnico ascienden a decenas de millones de euros. Las bisagras y los mecanismos que sostienen los escudos trabajan en condiciones difíciles. El agua del mar, los moluscos, las algas y la fauna marina obstruyen constantemente las partes móviles. Además, el metal en el agua salada se oxida significativamente más rápido que en el aire, y los escudos requieren inspección y reparación periódicas. Algunos científicos se preguntan, ¿no forma el MOSE en Venecia una falsa sensación de seguridad? Si la ciudad está protegida de forma fiable de las inundaciones, los residentes y las autoridades pueden dejar de pensar en otras medidas y en el futuro a largo plazo. Mientras tanto, es precisamente una estrategia a largo plazo lo que Venecia más necesita ahora. Ninguna barrera podrá retener el mar para siempre si el nivel del agua sigue subiendo y la propia ciudad continúa asentándose. Otro problema serio está relacionado con lo que sucede con la laguna durante el periodo de cierre de los escudos. Los escudos modernos están diseñados para retener el agua durante unas pocas horas, como máximo un día. Pero incluso esos cierres relativamente cortos afectan al ecosistema de la laguna. Los peces y otros habitantes marinos se ven privados de sus rutas habituales de migración. Los contaminantes que normalmente son expulsados por la corriente marina comienzan a acumularse en la laguna. La pregunta sobre qué será de Venecia si no se emprende nada suena retórica, pero la respuesta es bastante concreta. Sin protección y sin medidas serias para combatir el asentamiento y la subida del nivel del mar, la ciudad se inundará cada vez más a menudo y más profundamente. Obras de arte inestimables, frescos, mosaicos, esculturas, se destruirán bajo la influencia del agua salada. Vivir en una ciudad así será cada vez más difícil, y la población, que ya está disminuyendo, continuará reduciéndose. Historiadores y restauradores dan la voz de alarma. El agua salada ya ha causado un daño enorme a los edificios de Venecia. La sal que el agua deja en los poros del ladrillo y la piedra se cristaliza y literalmente rompe el material desde el interior. Este proceso se llama meteorización salina. Muchas construcciones antiguas ya han sufrido por ello, tanto que su restauración requiere esfuerzos y fondos colosales. Cada nueva inundación acelera este proceso destructivo. La prueba más seria para Venecia en la historia reciente fue la inundación de noviembre de 2019. El nivel del agua subió casi hasta los 187 centímetros, lo que se convirtió en la segunda inundación más grande de toda la historia de observaciones. El sistema MOSE aún no estaba totalmente listo para el trabajo entonces, y la ciudad quedó indefensa. Sufrió la famosa Basílica de San Marcos, cuyos suelos históricos de mosaico fueron inundados. La Basílica de San Marcos, la catedral principal de Venecia. Ha pasado por inundaciones repetidamente en su historia, pero fue precisamente el Zatopleñe de 2019 el que le causó un daño especial. La catedral tiene casi 1000 años. Sus suelos están cubiertos con el mosaico más fino de miles de piezas de esmalte y mármol.
el agua salada penetró bajo las losas de mosaico, disolvió el mortero sobre el que se sostenían y provocó el abombamiento y la destrucción del revestimiento único. La restauración llevará muchos años. No solo la basílica, sino también miles de casas de viviendas, pequeñas iglesias, talleres y tiendas de Venecia sufren pérdidas con cada inundación seria. Los propietarios de tales edificios se ven obligados a invertir fondos significativos en la protección de su propiedad. Algunos instalan escudos metálicos en los marcos de las puertas y bombas especiales, pero todas estas medidas solo reducen las pérdidas, sin eliminar el problema en sí. Científicos de diferentes países estudian activamente la situación de Venecia, porque sirve como una especie de modelo para muchas ciudades costeras del planeta. Bangkok, Yakarta, Shanghai, Rotterdam, Miami, Nueva York y muchas otras ciudades también se enfrentan a la amenaza de inundaciones, debido a la subida del nivel del mar y el hundimiento del suelo. La manera en que Italia maneja el problema de Venecia se estudia atentamente en todo el mundo para aplicar esta experiencia en otros lugares. Una de las lecciones clave de Venecia para otras ciudades es que una solución técnica por sí sola no puede resolver el problema sin los cambios acompañantes en el estilo de vida y la política. Es posible proteger una ciudad del mar con barreras mecánicas, pero no se puede permitir simultáneamente su asentamiento, la contaminación de la laguna, el turismo ilimitado y la reducción del número de residentes permanentes. Todos estos problemas están interconectados y deben resolverse de forma integral. En los últimos años, las autoridades municipales de Venecia se han tomado en serio la regulación del turismo. Se han introducido restricciones a la entrada de grandes cruceros en la laguna. Se discute y se implementa parcialmente un sistema de visitas pagadas al centro histórico de la ciudad para los turistas de un día. El objetivo es detener la transformación de Venecia en una ciudad atracción, en la que no hay lugar para la vida de verdad, y conservarla como un asentamiento vivo con residentes permanentes. La situación demográfica en Venecia causa no menos preocupación que la amenaza de inundaciones. Debido a las inundaciones constantes, los altos precios de la vivienda y la incomodidad de la vida en la ciudad sobre el agua, la abandonan sobre todo los jóvenes y las familias con niños. Quedan predominantemente venecianos de edad avanzada, a quienes retiene aquí el apego a sus lugares natales y el negocio turístico. Si el flujo de salida de la población no se detiene, en unas pocas décadas Venecia corre el riesgo de convertirse en un museo deshabitado al aire libre. Entre los científicos, hay también quienes consideran que Venecia, en su forma actual, es imposible de salvar a largo plazo. En su opinión, en el escenario más desfavorable, para finales del siglo XXI o a principios del siglo XXII, una parte significativa de la ciudad estará permanentemente bajo el agua. Tales pronósticos suenan catastróficos, pero los científicos insisten en que deben tomarse en serio y prepararse para diversos escenarios de desarrollo de los acontecimientos. Otros especialistas están más optimistas. Recuerdan que Venecia ha estado pasando durante muchos siglos por crisis, inundaciones, epidemias, guerras, convulsiones políticas y cada vez sobrevivió y renació. El sistema MOSE le da a la ciudad un margen de tiempo necesario para el desarrollo e implementación de medidas de protección a más largo plazo. Las tecnologías no se detienen, y en las próximas décadas pueden aparecer nuevas soluciones en las que hoy ni siquiera sospechamos. Una de las direcciones prometedoras es la tecnología de inyección de agua bajo el fondo de la laguna. Científicos italianos propusieron la idea: si se inyecta agua de mar bajo presión bajo el suelo blando de la laguna, esto puede ralentizar o incluso detener el hundimiento de la ciudad. Pequeños experimentos realizados en los años 2000 mostraron resultados alentadores. En lugares de inyección de agua, la superficie del suelo subió varios centímetros. Sin embargo, la aplicación completa de esta tecnología a escala de toda la ciudad sigue siendo por ahora un asunto del futuro.
La adaptación arquitectónica de los edificios a las condiciones de amenaza constante de inundación también forma parte de la estrategia de supervivencia de la ciudad. Algunos propietarios de viviendas ya están trasladando hoy cuadros eléctricos, calderas de calefacción y otros equipos importantes de las primeras plantas a las superiores. Las primeras plantas de una serie de edificios se dejan intencionadamente deshabitadas o se utilizan como almacenes, sabiendo de antemano que se inundarán regularmente. Esto no es una victoria sobre el mar, sino una adaptación razonable a la realidad. El sistema de monitoreo y alerta temprana en Venecia es uno de los mejores del mundo. Un servicio especial, llamado Centro de Previsión y Alerta de Mareas, supervisa las 24 horas del día el nivel del agua en la laguna y en el mar. Los meteorólogos analizan los datos sobre el viento, la presión y las mareas, y emiten pronósticos para varios días por adelantado. Por toda la ciudad hay instalados sensores de nivel de agua, y el sistema de alerta incluye sirenas especiales que advierten a los ciudadanos de una inundación inminente. Los venecianos han desarrollado a lo largo de los siglos una cultura especial de relación con el agua. La perciben no solo como una amenaza, sino como parte de su identidad, parte de la atmósfera especial de la ciudad. Góndolas, barcazas, botes, regatas de remo, fiestas marinas. Todo esto es parte integrante de la vida urbana. Incluso el acqua alta es percibida por los residentes locales con una cierta dosis de humor y calma. Se pusieron las botas, desplegaron las pasarelas y seguimos viviendo. Pero mantener esa calma hoy se vuelve cada vez más difícil. La comunidad internacional presta a Venecia un apoyo significativo. La ciudad está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y esta organización vigila atentamente su estado. Muchos fondos extranjeros, empresas privadas y gobiernos destinan fondos para la restauración de los monumentos culturales venecianos. Organizaciones francesas, estadounidenses, alemanas y otras ya financian desde hace varias décadas trabajos de conservación de frescos, cuadros, esculturas y monumentos arquitectónicos de la ciudad. La discusión sobre el futuro de Venecia no cesa tampoco entre los propios italianos. Algunos consideran que hay que hacer todo lo posible para conservar la ciudad en su forma actual, sin reparar en los gastos. Otros consideran que el dinero invertido en la protección de Venecia es más sensato dirigirlo a ayudar a otras ciudades italianas que sufren catástrofes naturales, terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones. Otros más se preguntan, ¿no es más sencillo trasladar a los residentes y los valores culturales más importantes al continente? La idea del traslado o la evacuación de Venecia, por supuesto, suena absurda. No se puede trasladar el Gran Canal, la Plaza de San Marcos, la Basílica, los palacios, los puentes. Todo esto forma un conjunto único, cuyo valor reside precisamente en la conexión indisoluble de la arquitectura, el agua, la historia y la vida de verdad. Venecia sin venecianos, sin mercados de pescado, sin maestros sopladores de vidrio de la isla de Murano, sin gondoleros, se convertirá simplemente en una postal bonita, y no en una ciudad viva. La producción del famoso vidrio veneciano en la isla de Murano es un ejemplo de cómo los oficios tradicionales luchan por la supervivencia en condiciones de amenaza constante de inundaciones y salida de la población. Los maestros sopladores de vidrio transmiten su arte de generación en generación durante 8 siglos. Sin embargo, hoy los jóvenes a menudo prefieren irse al continente en busca de una vida más tranquila y previsible. Si los maestros se van, un oficio único puede desaparecer con ellos. La producción veneciana de máscaras y disfraces de carnaval, el encaje en la isla de Burano, el oficio de las góndolas. Todas estas son tradiciones vivas que existen precisamente porque en la ciudad vive gente. Conservar estas tradiciones se puede, solo conservando la ciudad misma como un lugar para la vida y no solo para el turismo. En este sentido, la lucha contra las inundaciones y la lucha por la reactivación social de Venecia
son las dos caras de la misma moneda. Entre las medidas que se discuten para estimular el regreso de la gente a Venecia, se mencionan beneficios fiscales para las familias con niños, subsidios para la restauración de viviendas, la creación de nuevos puestos de trabajo no relacionados con el turismo. Algunos políticos proponen introducir restricciones severas a la transformación de locales de viviendas en alquiler a corto plazo para turistas, ya que fue precisamente eso lo que en gran medida desplazó a los residentes permanentes del centro histórico. Una dirección importante del trabajo para salvar Venecia es la restauración y el refuerzo de los propios edificios. Muchas casas en la ciudad necesitan una reparación urgente de los cimientos. Los pilotes de madera sobre los que se asientan, aunque asombrosamente resistentes, no son eternos. Algunos de ellos sirven ya desde hace 800, 900 e incluso más años. Comprobar el estado de los pilotes es posible solo con la ayuda de sondas especiales que se sumergen en el suelo junto al edificio. Si los pilotes han quedado inservibles, se refuerzan o se sustituyen, lo cual es una tarea extremadamente compleja y costosa. El problema de Venecia afecta también a una cuestión más amplia. ¿Quién asume la responsabilidad del destino del patrimonio mundial? Venecia pertenece a Italia, pero su valor pertenece a toda la humanidad. Esto significa que la responsabilidad de su conservación debe estar, según la opinión de muchos expertos, distribuida de forma más amplia. Sin embargo, los tratados internacionales en esta esfera están todavía lejos de obligar a los estados a financiar realmente la protección de objetos del patrimonio mundial en otros países. La política climática está directamente relacionada con el destino de Venecia. Cada tonelada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera acelera el derretimiento de los glaciares y la subida del nivel del océano mundial. Esto hace que el futuro de Venecia dependa directamente de las decisiones tomadas en Washington, Pekín, Moscú, Delhi y otras capitales mundiales. La inacción en el campo de la política climática significa que ninguna protección técnica salvará la ciudad si el nivel del mar sube más rápido de lo que se suponía. También es importante entender que OMOUS, por muy bien que funcione, no es la solución final al problema. Los propios creadores del sistema y las autoridades italianas reconocen, con los ritmos actuales de subida del nivel del mar y asentamiento del suelo, el sistema podrá proteger Venecia solo hasta mediados, en el mejor de los casos, hasta finales del siglo XXI. Después de eso, las barreras resultarán demasiado bajas. Significa que ya ahora es necesario pensar en qué vendrá a sustituir al MOUS. Algunos expertos proponen que en la próxima modernización del sistema se hagan los escudos más altos para que puedan retener olas más altas. Otros dicen que hace falta una arquitectura de protección fundamentalmente diferente, no simplemente barreras en las entradas de la laguna, sino un sistema complejo de diques, bombas y plataformas elevadas, capaz de proteger cada isla y barrio individualmente. Esto requerirá inversiones comparables a las ya gastadas en el MOSE y posiblemente significativamente mayores. Venecia y el sistema MOSE atraen la atención de ingenieros y ecologistas de todo el mundo, también porque proporcionan una experiencia única de interacción con un entorno marino móvil y complejo. En ninguna parte del mundo se había construido antes nada parecido en tales condiciones. Una laguna poco profunda con corrientes variables, alta salinidad del agua, vida marina activa, edificaciones históricas alrededor. Cada solución técnica aquí tuvo que desarrollarse prácticamente desde cero, y cada dificultad proporcionó nuevos conocimientos. Los pescadores y los residentes de las pequeñas islas en la laguna de Venecia ven el MOSE de forma diferente. Algunos están contentos con la protección contra las inundaciones que inundaban también sus casas. Otros se quejan de que con los escudos cerrados la pesca en la laguna disminuye y los botes no pueden salir libremente al mar. Las pequeñas comunidades pesqueras en las islas de Pelestrina y Chioggia
viven según sus propias leyes, y su opinión no siempre se tiene en cuenta al tomar decisiones municipales y estatales. Venecia mira al futuro con esperanza y preocupación simultáneamente. La esperanza está relacionada con el hecho de que las tecnologías y el apoyo internacional dan a la ciudad una oportunidad. La preocupación con el hecho de que las amenazas, ante todo las climáticas, crecen más rápido de lo que se toman las decisiones. Pero Venecia ya ha pasado por tiempos en los que su fin parecía inevitable, y cada vez se encontraban personas que no estaban de acuerdo con esa sentencia y buscaban una salida. Es precisamente esa persistencia humana e ingenio lo que inspira el mayor optimismo. Asegúrese de suscribirse al canal y padelites vasimneniem v comentariach.